conoce, que lo creo raro, es Fray Nelson Medina, sacerdote católico colombiano de Bogotá y es miembro de la Orden de Predicadores Dominicos. Fray Nelson, muy buenas noches, bienvenido a darnos este espacio, a hacerse este tiempo para estar con nosotros acá dialogando. Muy buenas noches, un saludo especial, como digo, desde Bogotá. Un placer compartir este espacio y este tiempo contigo, Diego. Muchísimas gracias. Padre, antes que nada tengo que nombrarla, porque si no me mata, me va a salir muy caro. Me ha insistido toda la semana que tengo que darle los créditos de este diálogo, así que bueno, muchísimas gracias a Nidia Pilar, que es una amiga como que hizo la conexión para que tuviéramos este diálogo. Bueno, pues igualmente, el saludo para ella. No sé si está conectada, pero en todo caso, Sí, en todo caso, pues está también la grabación. Sí, es una gran amiga, una buena amiga, y le pido a Dios que la bendiga a ella y a su familia. ahí está escribiendo, padre. ¿Le parece si antes de arrancar usted nos da una bendición, una pequeña oración y ponemos este diálogo, esta charla en manos del Señor? Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, es tu Evangelio, es tu Espíritu el que nos congrega, el amor a tu Iglesia, por ti fundada y por ti amada. Que la amable intercesión de María Santísima dirija esta conversación para mayor gloria tuya y para mayor provecho de tantos corazones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Fray, bienvenido. Y bueno, la pregunta era tomar un poquito de conciencia a los católicos de la necesidad de formación. Estaba leyendo una nota de una revista de Estados Unidos, espero pronunciarlo bien, que se llama Pew Research Center, y él hacía toda una investigación de los últimos 50 años y la conclusión era que de los últimos 50 años, de las mayorías religiosas, el catolicismo estaba en el segundo lugar de las peores que había transmitido sus tradiciones. Sumado a esto, hicimos una trivia de preguntas en esta cuenta y en otra cuenta de otro movimiento que se llama Movimiento Partida, y me llamó mucho la atención las respuestas donde decía si Cristo fundó una iglesia, y el 77% respondió bien. Pero después había una segunda pregunta donde decía ¿quién fundó la Iglesia Católica? Y el 65% respondió mal. Es decir, casi el 90% de los que habían respondido bien respondieron mal una pregunta básica. Entonces, la primera pregunta era ¿qué pasó en estos 50 años que hemos transmitido mal nuestras tradiciones y no podemos responder ni básica? Y los que respondieron fueron católicos practicantes de grupos de adoración, de rosario. ¿Qué nos ha pasado, padre? Bueno, es un fenómeno que han estudiado varias personas, creo que con una particular agudeza el Papa Benedicto, nuestro querido Papa emérito. Es lo que podríamos llamar el salir de una matriz cultural. Una matriz cultural, ¿qué quiere decir? Ese ambiente de realidades tangibles e intangibles que hacen que de un modo, casi diríamos, inconsciente, como por ósmosis, uno absorba una serie de valores, principios, costumbres, prácticas. La cultura, en cierto sentido, nos engendra.
la cultura nos hace. Claro, el ser humano también hace cultura, pero ese es un segundo momento. En un primer momento, yo soy recibido por una familia, por una sociedad, por unos amigos, por una escuela, y todos ellos, los que me reciben, me hacen. Entonces, ¿qué sucede cuando se rompe esa matriz cultural? ¿Qué sucede cuando se fractura esa realidad cultural? Pues sucede que la fe queda en condiciones sumamente difíciles, no imposibles, no imposibles. Y tenemos que decir algo clave, estimado Diego, y es que la primera predicación del Evangelio no sucedió ayudada por ninguna matriz cultural, porque el gran difusor del Evangelio y de la vida cristiana indudablemente fue San Pablo, y San Pablo no tenía como ayuda ni la matriz cultural judía que lo excomulgó, lo expulsó, lo rechazó, ni la matriz cultural pagana que lo veía como predicador de unas realidades imposibles. Por eso dice San Pablo que el Evangelio es escándalo para los judíos y es necedad para los griegos. O sea que Pablo predicó sin matriz cultural. Pero nosotros, hasta hace unas décadas, eso cambia un poco de país a país, estábamos acostumbrados a la protección que da una matriz cultural. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, hasta 1991, la Constitución política aquí en Colombia empezaba con estas palabras: en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Eso es matriz cultural. En los colegios públicos se enseñaba religión, mejor en unas partes, peor en otras, pero se enseñaba. Eso es matriz cultural. Y así podríamos multiplicar los ejemplos. A medida que esos diques se van fracturando y a medida que esos elementos culturales van desapareciendo, la fe no queda imposibilitada, pero queda con un nivel de exigencia mucho mayor. Y la respuesta, quizás me estoy adelantando a otras preguntas que quizás te gustaría hacer, la respuesta es: necesitamos recrear las matrices culturales. Y esa recreación, ese volver a crear, implica en primer lugar hacer comunidad. Es decir, nuestras comunidades de fe, llámense grupos estables de oración, movimientos eclesiales, en fin, tienen distintas formas. Nuestras comunidades vienen a ser como el papel de entornos de sobrevivencia, de supervivencia. Por eso ese pasaje tan conocido del Papa Benedicto, donde él dice: el catolicismo del futuro será de minorías, tendrán que ser personas muy convencidas. Es eso. Ahí es donde está el papel de la comunidad o de las comunidades que van a hacer como especie de, van a arropar a los creyentes, especialmente a los creyentes más débiles, que siempre los hay. En síntesis, la gran razón de la dificultad o del fracaso incluso en la transmisión de las tradiciones está en la ruptura de todas estas matrices culturales, y la respuesta va en clave de ir favoreciendo, fortaleciendo comunidades de fe donde se puedan tener nuevo soporte para las personas que vayan llegando. En un tiempo que nosotros no veremos, porque eso no lo alcanzaremos a ver, en un tiempo que no veremos, es muy posible que esas comunidades de fe, unidas en redes más amplias, lleguen a constituir verdaderos espacios que nuevamente hagan ese papel de matriz cultural. El proceso, la estimación de cuánto puede tardar ese proceso, pues obviamente cambia de persona a persona. Pero muchos pensamos que es algo que por lo menos tarda unos 100 años a partir de este momento, si todo saliera muy bien, ¿no? Wow. O sea, siendo positivo,
optimista, 100 años. Sí, siendo positivos y optimistas 100 años, efectivamente. Porque hay una cosa que es sorprendente, y a mí, a pesar de que lo he comentado varias veces, me sigue golpeando muy duro, Diego. Y es que hay personas que se van a morir con sus ideas. Eso significa que la victoria sobre las ideas que actualmente militan contra el cristianismo, la victoria contra esas ideas sucederá en un pequeño porcentaje por vía de conversión y en un porcentaje mucho mayor por vía de muerte. Se necesita que se muera la gente. Y a veces se necesita que se mueran varias generaciones, que significa el colapso de distintas civilizaciones. No podemos negar, por ejemplo, que estamos viendo el colapso de la sociedad europea occidental. Eso no se puede negar. Es algo que es sumamente triste para los que hemos estudiado, para los que hemos amado un poco nuestra fe, ¿no? Y digamos que el primer paso en ese cambio es la suplantación de un entorno cristiano por entornos primero secularistas en algunos lugares y luego musulmanes. Entonces la situación es muy, muy dura, muy, muy dura. Y por eso también hay que recordar otra cosa, cómo la lucha por la fe está unida a la lucha por la defensa de la vida. Yo tuve ocasión, como seguramente algunos de nuestros oyentes en este momento lo pueden saber, yo tuve ocasión de vivir varios años, unos 6 años, en la República de Irlanda. La República de Irlanda ocupa como unas 5/6 partes de la isla que lleva ese nombre. La otra sexta parte corresponde a lo que se llama Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido. Y en Irlanda del Norte hay una cosa muy interesante. Todo el mundo asocia Irlanda del Norte pues con los conflictos entre protestantes y católicos. Y así ha sido, efectivamente. Y entonces, pues la situación ha ido mejorando, sobre todo desde el famoso acuerdo llamado del Viernes Santo, el Good Friday Agreement. Ese acuerdo del Viernes Santo que sucedió en las postrimerías del siglo XX, me parece que fue en 1999, y que logró una cierta paz entre católicos y protestantes. Pero la pregunta es, si eran tan, digamos, exitosos económicamente y en términos de poder los protestantes, ¿por qué entraron en negociación con los católicos? Pues aparte de los ataques terroristas del IRA, ¿no? El ejército republicano irlandés. Y la respuesta es que finalmente no fue la violencia. Me decía simpáticamente un irlandés, es que hay peleas que se ganan en la cama. Los católicos tenían hijos, los protestantes no. Y el cambio demográfico, en términos de décadas, hizo impensable un país en el que los protestantes pudieran conservar todo el poder. Entonces algo parecido sucede aquí. En la medida en que los católicos dejan de formar familia, en la medida en que los católicos se autoesterilizan, en esa misma medida están siendo derrotados. Porque la principal arma entre comillas, de los musulmanes en Europa es, por supuesto, el tener muchos hijos. Eso cambia completamente. En 30, en 40 años, has cambiado completamente el panorama demográfico. Entonces, ¿por qué son tan lentos estos cambios? Porque la mayor parte de los seres humanos somos muy obstinados, y si somos muy obstinados, es más fácil sacar a una persona de la vida que sacarle una idea de la cabeza a una persona. Entonces, hay que esperar a que se muera mucha gente y hay que esperar a que vengan nuevas generaciones que estén formadas en una fe viva para que se puedan tener verdaderas matrices culturales que hagan, que den un índice de crecimiento realmente de acuerdo con nuestra fe. Son problemas absolutamente fascinantes y las respuestas también son muy duras, como te das cuenta. Bien, un segundito que voy a pedir un reloj porque me entusiasmo con las charlas y siempre a la hora me corta Instagram. Así pasa, claro que sí.
Bueno, excelente la explicación. Me surge una pregunta. ¿Qué hacemos los católicos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados esperando ese cambio demográfico? ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque bien sabido es que los católicos no tenemos mucho amor por la formación, y aparece Fray Nelson, entre otros programas de Camino, con sus bocados de conocimiento, donde nos sugiere no solamente Biblia, catecismo, historia de la Iglesia, que tendríamos que saber todos los católicos, sino que además usted nos sugiere, nos invita, nos propone filosofía y lógica. ¿Por qué los católicos deberíamos tener, aparte de los conocimientos que deberíamos tener conocimientos sobre lógica y filosofía? También un poco con esto de qué hacemos durante se dé este cambio generacional. Bueno, Diego, qué preguntas tan buenas, ¿ah? Qué bien esto. Mira, pasa una cosa. Sobre la filosofía y la lógica quiero decir dos detalles. Primero, filosofía todos tenemos. Todos tenemos alguna forma de filosofía. Lo que sucede es que uno puede tener una filosofía consciente o una filosofía inconsciente. Perdón, y uno puede tener una filosofía buena o una filosofía perversa. No voy a decir mala, voy a decir perversa. Entonces, tú te puedes imaginar un cuadro, así de esos que están divididos en 4 partes, como una especie de tabla, y puedes decir, hay filosofía consciente y filosofía inconsciente, y hay filosofía buena y filosofía perversa. Eso quiere decir que casi toda persona, mejor dicho, toda persona adulta que tú te encuentres, va a estar en uno de esos 4 cuadros. Los voy a decir, ya que son pocos. Tener una filosofía consciente y buena, tener una filosofía consciente pero perversa, tener una filosofía inconsciente pero buena, o tener una filosofía inconsciente y perversa. Te adelanto esto, querido Diego, la mayor parte de la gente de nuestro tiempo tiene una filosofía inconsciente y perversa. Entonces, analicemos esos 4 cuadros. Analicemos esos 4 cuadros porque esto es interesantísimo. ¿Cómo sucede? Analicemos primero la parte inconsciente. Uno puede tener una filosofía inconsciente pero buena. Pensemos, por ejemplo, en una persona que ha crecido en un entorno católico, sano, quizás del campo, con sus peregrinaciones, su visita al santuario, sus primeros viernes, sus valores familiares. No es una persona que tenga mucha escolaridad, no es una persona que haya entrado en muchas discusiones profundas, tal vez, pero es una persona que tiene una filosofía sana de la vida. Es una persona que ha llegado a un cierto punto de refinamiento, de refinación del sentido común, y su filosofía es inconsciente en el sentido de que no la ha explicitado, pero es una filosofía buena. Tiene buenos valores. Eso es lo típico de la matriz cultural sana de la que hablábamos antes. Ese es el caso de filosofía inconsciente, pero buena. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando la gente no estudia filosofía y queda en manos del marketing, la publicidad, los intereses capitalistas, la propaganda y por consiguiente el hedonismo, la sensualidad, etc.? ¿Qué sucede con esa persona? Que esa persona, al igual que el ejemplo anterior, tiene una filosofía inconsciente. ¿Por qué decimos que tiene una filosofía? Porque toda persona tiene alguna respuesta a las preguntas que llamamos filosóficas. Por ejemplo, una persona que se dedica, qué sé yo, a enamorar cuanta mujer le aparece por delante y le gusta. Esa persona tiene una filosofía de la vida. Esa persona está diciendo que la vida es para gozarla. Tiene una respuesta a la pregunta filosófica, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es gozarla, y en mi caso, gozarla significa cuanta mujer se me aparezca, la voy a disfrutar. O sea, tiene su filosofía.
pero no la explicita. Y como no la explicita, como no la vuelve, llamémoslo así, clara ante sus propios ojos, su filosofía es perversa. Es lo que está pasando en mucha gente. La gente tiene una filosofía perversa que es de egoísmo, que es de hedonismo, que es de relativismo, que es de superficialidad, que es de voy a gozarlo y punto, el carpe diem, atrapo el día, vivo el momento y punto. Esa persona tiene una filosofía inconsciente, pero es una filosofía inconsciente perversa y por consiguiente se convierte en un peón de un juego de ajedrez que ni siquiera sabe que está jugando. Un país que quiero mucho, que es tu país, Diego, donde he estado varias veces, la querida Argentina, es, perdóname que lo ponga exactamente de ejemplo para una cosa tan fea, pero es eso. Cuando tú ves las hordas de gente con su pañuelo verde y gritando el aborto, pero absolutamente incapaces de presentar un argumento, absolutamente incapaces. Es que tú y yo hemos visto esas entrevistas, toman a una de estas jovencitas que no ha hecho nada en su colegio ni en su secundaria, ni sabe argumentar, pero tiene absolutamente claro que la mujer debe abortar. Es un peón, en ese caso una peona, que sirve de idiota útil para ese tipo de ideología. Entonces, esa muchacha, la mayoría mujeres en ese caso concreto, esa muchacha no tiene una filosofía consciente, simplemente se está dejando llevar por la corriente, pero su filosofía inconsciente es perversa, filosofía inconsciente perversa. Entonces pasémonos, ya que hemos examinado filosofía inconsciente buena, que era la típica del campesino, el trabajador de hace 60, 80 años, que era un hombre piadoso, que cuidaba a su familia, que era fiel a su esposa, que quería tener hijos. Ese no tenía filosofía, o mejor dicho, tenía una filosofía inconsciente, pero buena. Ahora nos encontramos con una cantidad de gente que tiene una filosofía inconsciente, pero perversa. Pasemos a lo que es la filosofía consciente. Filosofía consciente, ¿por qué es necesaria? Porque cuando tú empiezas a ayudar a la gente a que despierte su inteligencia, pues tienes que ponerlos a que hagan filosofía. ¿Y hacer filosofía qué significa en este caso? Por ejemplo, a que te des cuenta, por seguir con el caso del aborto, a que te des cuenta que de 18 abortistas sacas 20 posturas distintas de cuándo empieza la vida humana. ¡Hombre! Eso vale la pena que lo analices. Eso vale la pena que lo pienses. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esas clasecitas de filosofía, esos clips de filosofía, contando historias de los presocráticos? Ahorita mismo estamos entrando en la vida de Sócrates. ¿Sócrates qué era, entre otras cosas? Era un tipo incomodísimo, porque era un tipo que se esforzaba en establecer diálogos difíciles, mostrándole muchas veces a sus interlocutores que no tenían ni idea de lo que estaban diciendo ni de lo que estaban hablando. Era un despertador, una especie de conciencia para el pueblo de Atenas del siglo V a.C. Entonces, ¿por qué hay que estudiar filosofía? Porque a medida que las personas van abriendo su conciencia a estas cuestiones y se las van planteando, pues también sale a luz si su filosofía es buena o es perversa. Y ya eso es liberador. Claro, el deseo que uno tiene es que la gente llegue a una filosofía que sea consciente y que sea buena. ¿Por qué? Porque también se da el caso, eso existe en Colombia y sé que existe en muchas otras partes, de una cantidad de profesores que tienen una gran formación intelectual, pero que desde su formación intelectual realmente lo que hacen es corromper la cabeza de mucha gente. Esos tienen filosofía consciente, pero perversa, que es el otro caso. Entonces, por poner, a mí me gustan mucho los números y las estadísticas, mi estimado amigo, por poner unas cifras, yo creo que no menos del 90% de la gente que uno trata, llamémoslo así, en circunstancias normales, la gente que te encuentras, qué sé yo, en la calle, en el supermercado, ese tipo de personas, yo creo que un 90% actualmente están en la situación de una filosofía inconsciente y perversa. Es decir, lo que Catalina de Siena llamaba se los está llevando el río del mundo.
calculo yo, estas son cifras mías que no tienen ningún valor científico, calculo yo que puede haber un 6% más o menos de personas que tienen una filosofía inconsciente pero buena. Es decir, aquellas personas que de alguna manera han podido preservar valores preciosos. Yo no hablo aquí de gente que simplemente es buena persona, porque buenas personas son hasta muchos de los criminales. Yo he tenido ocasión de prestar servicio de confesión y algo de asesoría pastoral en unos 3 o 4 centros de detención. Incluso una vez en Estados Unidos presté un servicio de esos. Y a mí me sorprende cuando tú hablas con una persona y te parece increíble que el ser humano que tienes ahí haya sido capaz de matar a otro o de violar. Te parece increíble. O sea, que la gente sea buena gente, eso no, para mí no significa mayor cosa. Porque yo he hablado con violadores, he hablado con personas que han matado a la esposa, por ejemplo, y tú hablas con ellos y si no te cuentan eso no te lo creerías. Entonces, para mí que la gente sea buena gente no significa nada. Pero que tengan verdaderos valores, yo diría que por ahí un 6%. Entonces, un 90% está bastante llevado por el río del que habló Catalina de Siena. Filosofía inconsciente, pero perversa. Y luego tienes por ahí como un 6% que tienen una filosofía inconsciente, pero buena. El otro 4% que queda, yo lo divido, ya verás si dejamos 2 y 2 o 3 y 1% de gente que tiene una filosofía consciente y unos perversa y otros buena. Como no soy tan optimista, yo creo que no pasa de un 1% la gente que tiene una filosofía consciente y buena. En síntesis, mis cifras son totalmente discutibles. Esto no es ciencia, es totalmente discutible. Un 1% tiene filosofía consciente y buena. Un 3% tiene filosofía consciente pero perversa, que es más o menos la gente que está en el poder en la educación, en Argentina, en Brasil, en Perú. Impresionante, el fenómeno de Perú es impresionante para mí. Porque Perú es tierra de santos. En Panamá. Entonces, 1% tiene filosofía consciente y buena, 3% tiene filosofía consciente pero perversa, 6% tiene filosofía inconsciente pero buena, y un terrible 90%, tiene una filosofía inconsciente y perversa, no porque sean terribles criminales, sino porque ni se plantean las cosas, sino van, dice la Escritura, son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Ese es un texto de un salmo. Y así van. Completamente inconscientes. Esa es la razón por la que es importante estudiar filosofía. No tengo muchas historias que contar, pero tengo algunas historias que me parece que me alientan en ese sentido. Creo que se le hace un bien al católico cuando se le ayuda a mejorar en su formación. Genial, padre. Bueno, muy gráfica la explicación y agregar nada más 2 cositas cuando daba el ejemplo de la variedad de respuestas que uno se encuentra, le pregunta a estas chicas de panuelo verde cuándo inicia la vida. Doy fe porque me ha pasado que muchos jóvenes me preguntan a la hora de debatir y le digo solamente preguntarles en qué momento creen ellos que se inicia la vida y con qué argumento. Y te vas a encontrar con una diversidad de respuestas muy divertidas. Sí, así Y es. lo otro, me encantó su experiencia con la gente que está condicionada de la libertad. Todo lo que dijo usted yo lo había leído, escuchado de libros, de sociólogos, pero no había escuchado a alguien que tuviera la experiencia viva. Y me parece genial que lo traiga a colación para que los católicos pongamos en práctica los textos bíblicos de no juzgar y con la vara que vamos a medir, vamos a ser medidos. Sí, es cierto. Yo creo que de todas las experiencias, la que más me impactó fue la de un hombre que yo creo que era tan buena persona como tú, o quizás un poquito más. Y este hombre, que es el que yo digo, es el que yo digo que lamentablemente, ese hombre, por supuesto no hay que dar ningún detalle, pero él asesinó a su esposa. Y es absolutamente increíble hablar con una persona de estas y darse cuenta que el criminal está hecho del mismo barro que yo. Por algo hay esa frase de San Felipe Neri
que a mí me llega a lo profundo del alma, la frase de Felipe Neri: custódiame, Señor, porque si no te traiciono peor que Judas. Estamos hechos todos del mismo barro. Pero también hay otra frase famosa de San Agustín que yo creo que viene bien en este momento. Dice San Agustín, dice hermosamente San Agustín, que todo santo tiene su pasado y eso significa que todo pecador tiene su futuro. Yo creo que es algo que nos da mucha esperanza y algo que tiene que lanzarnos a no desanimarnos. Pero sí quiero hacer una advertencia. El católico del siglo XXI no se debe desanimar, pero no puede caer en el terrible pecado del inmediatismo. Si la conversión de Agustín tomó 30 años de lágrimas de una mamá, nosotros que queremos, que aspiramos a la conversión de toda una cultura y de toda una sociedad, no podemos esperar que las cosas sucedan de una manera tan inmediata. Hay que saber sembrar para que otros cosechen. Así como nosotros nos beneficiamos de cosas que no hemos trabajado. Es lo que les dijo Jesús a los apóstoles en el capítulo 4 de San Juan. Ustedes van a cosechar lo que ustedes no han sembrado. Entonces, nosotros nos beneficiamos de una cantidad de cosas que no hemos trabajado y debemos trabajar por una cantidad de cosas que no nos van a beneficiar directamente. Así funciona. Genial. Fray, hace más o menos unos 2000 años le hicieron una pregunta a Jesús y él no la contestó. ¿Se animaría usted a contestarla? Ay, que lo haces muy bien, Diego. A ver, dale, suéltala. Pero primero le voy a comentar algo para traer a colación de por qué viene la pregunta. Bien. Hace poco está dando un ciclo de charlas de apologética y después de exponer sobre introducción a la apologética y de dar las razones históricas y bíblicas, sobre todo bíblicas, de por qué la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, llamé a los adolescentes a hacer preguntas, comentarios, devoluciones, y un adolescente de 20 años, católico practicante, me dijo, entiendo las razones históricas, entiendo las razones bíblicas, pero no puedo creer que haya una sola verdad, no puedo creer. Dios es más grande que eso. No puede existir una sola verdad, no lo puedo creer. Entiendo las razones, pero no las puedo creer. Entonces, esa es la previa. Y la pregunta que le hicieron a Jesús hace unos 2000 años atrás y que aparentemente no la contestó y que ahora la va a contestar Fray Nelson, se lo hizo. No le quiero meter presión, ¿no? Pero A ver. Poncio Pilatos le preguntaba a Jesús, ¿qué es la verdad? Fray, ¿qué es la verdad y por qué existe y debe existir una sola verdad? Bueno, imagínate que se da una coincidencia y la coincidencia es que cuando yo estaba haciendo mi noviciado, eso fue el siglo pasado, noviciado con los dominicos, en el año 1985, hace 35 años hice mi noviciado. No me lo vas a creer, porque esto no lo hemos planeado, Diego, pero exactamente esa pregunta nos la explicó en una meditación el que entonces era mi maestro de novicios. Exactamente esa pregunta. Es increíble, o sea que yo no voy a dar la respuesta mía, no me toca ese honor, sino voy a comentar la respuesta que me dio un sabio sacerdote que fue mi maestro de novicios de nombre Pastor Prada. Nos decía el padre Pastor que Cristo sí respondió. Cristo sí respondió. Porque resulta que si la pregunta es ¿qué es la verdad? La respuesta es Él mismo. Es todo Él. No solo sus palabras,
no solo sus argumentos o sus enseñanzas, es todo Él el que es la verdad. Claro, eso suena un poco extraño. Hay un pasaje en San Juan que es absolutamente extraño. Ese sí que es extraño. Y entonces, en el que Cristo dice, le preguntan, dinos quién eres. Y la construcción griega es tan enrevesada que eso tiene varias traducciones. Pero una de las traducciones, que es perfectamente fiel al texto griego, termina siendo esta: yo soy lo que yo estoy diciendo. Es decir, que en Cristo, su palabra y Él son lo mismo. De donde se puede entender en qué sentido Él es la verdad. Ahora bien, como me has dado un contexto con el diálogo que tuviste con este joven, vámonos por ese lado, por el lado de lo que significa una verdad, que haya una verdad. Y si eso elimina, condena o descarta a tanta gente como se piensa, ¿qué podemos decir al respecto? En primer lugar, que la verdad siempre supone una forma de acuerdo. Si yo digo una cosa y lo que yo digo no es, entonces tú me vas a decir, o te equivocaste o me estás engañando. Pero en ningún caso esa es la verdad. Por ejemplo, si yo dijera en este momento que ni en Argentina ni en Colombia estamos de noche, si yo te dijera estamos de día, en este momento estamos de día, pues tú tendrías que decir eso o es un error, o es un chiste, o es una mentira. Pero eso no es la verdad. Entonces hay que caer en la cuenta de que la verdad siempre supone un acuerdo. Un acuerdo entre un enunciado, así sea un enunciado mental, algo que está en mi cabeza, y una realidad. Santo Tomás, que estoy seguro que es de tus predilectos autores, Santo Tomás de Aquino lo dice de manera paladina. Dice Santo Tomás, la verdad supone la adecuación del pensamiento y de la realidad. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la verdad por su propia naturaleza es una. Porque si otro que esté sentado al lado mío aquí dice, es de noche, y yo digo, es de día, y todos entendemos que no se puede al mismo tiempo ser propiamente de día, estar propiamente de día y estar propiamente de noche, pues todos entendemos que no podemos estar diciendo los dos la verdad. Así de sencillo. Entonces la verdad por su propia naturaleza es una. Hay una frase que tiene este filósofo antiguo llamado el Oscuro, el filósofo Heráclito de Éfeso, tiene una frase fantástica. Él dice, cuando duermen, los que duermen, cuando duermen cada uno se va a su mundo, pero cuando despiertan, tienen un solo mundo. Cuando despiertan, tienen un solo mundo. Y es muy interesante porque algunas veces se toma a Heráclito de Éfeso como una especie de patrono del relativismo. Y no, claro que no. Claro que no. Entonces, esa frase de Heráclito es muy sabia. Los que despiertan comparten un mismo mundo. ¿Por qué? Pues porque está finalmente la realidad. Y es muy gracioso. Si tú vuelves a hablar con ese joven que me dijiste, te aseguro que ese joven toma en serio los datos de la ciencia. Y la ciencia se basa exactamente en que la realidad es una. Porque tú no puedes decir que por aquí está pasando una corriente de 3 amperios y que se encuentra a 15 voltios y que otro diga, no señor, son 4 amperios y son 38 voltios. La ciencia se basa en que la realidad es una. Si no hubiera una realidad, si cada uno estuviera en el mundo de sus sueños, según la terminología de Heráclito, pues entonces no se podría hacer ciencia. Porque cada vez que tú me dijeras, es de día, yo te diría, a mí me parece que es de noche.
Y cada vez que tú me dijeras, por ejemplo, que esta agua hierve a 100 grados, yo te diría, no, hierve a 120. Dime qué ciencia se puede hacer ahí. Entonces, la gran contradicción, lo que tiene roto el corazón de nuestros jóvenes, es que son dogmáticos en la ciencia y relativistas en la ética. Eso es lo que los rompe. Eso es lo que los rompe, que quieren que todo sea relativo en la ética. Entonces, si está bien casarse con hombre, mujer, animal o cosa, cada uno que lo decida. Pero el agua hierve a 100 grados. Eso sí debe estar claro. Y lo que diga el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, eso vale por encima de todos. O lo que diga Caltech, o lo que diga el Politécnico de Monterrey, o lo que diga la Universidad de los Andes, o lo que diga las distintas instituciones académicas. Entonces la gente es dogmática en ciencia y relativista en ética. Pero si uno toma en serio la definición de verdad, uno se da cuenta que la verdad solo puede ser una. Pero quiero hacer aquí una pequeña anotación. Aunque la verdad sea una, el desconocimiento de la verdad, el ocultamiento de la verdad, eso sí tiene todos los matices y circunstancias propios del acto moral. Es decir, las razones por las que una persona puede verse privada de la verdad, las razones por las que una persona puede incluso llegar a negar la verdad, esas sí pueden cambiar mucho. Y por eso, la responsabilidad que tenga esa persona ante su conciencia, y digámoslo abiertamente, ante Dios, por lo que niega o por lo que afirma, eso es algo que solo puede sopesar el mismo Dios. No hace mucho, una amiga me comentaba, ahora que estamos en el tiempo de la globalización, pues llegan todo tipo de series de televisión a todas partes. Y en alguno de estos sistemas de difusión de películas, no sé si fue Netflix o alguna cosa de esas, ella empezó a ver una serie de televisión producida, me parece que era Turquía, un país de mayoría musulmana. En esa película, todos los valores familiares bellos, todo lo que significa amistad, lo que significa lealtad, lo que significa inteligencia, lo que significa pureza, todo está asociado con el Islam. Cada vez que aparece un cristiano, es un cristiano de doble vida, es un drogadicto, es un adúltero, es un tramposo. Yo hago esta pregunta: si los chicos musulmanes de Ankara o de cualquier otra población de Turquía, si los chicos musulmanes están viendo ese tipo de series, ¿qué tan culpables serán ellos de tener una imagen absolutamente destructiva y despectiva hacia el cristianismo? No tienen, obviamente, la misma responsabilidad que una persona que ha podido formarse más. Entonces, en resumen, ciertamente la verdad es una, y ciertamente la verdad la encontramos en la palabra y la persona de Cristo. Pero que las personas desconozcan, nieguen, se opongan o admitan con todo tipo de reservas a Cristo, eso sí tiene distintos grados de responsabilidad. Ahí sí es muy diferente, es muy, muy diferente. Porque además hay que añadir las historias personales, hay que añadir la gente que tiene traumas, porque yo recé para que no se muriera mi mamá y se murió de un cáncer espantoso. O la gente que dice, tengo un trauma con Dios porque hubo un problema de abuso en mi familia y un sacerdote nos arruinó la vida. Por eso solo Dios podrá juzgar exactamente qué hay en cada corazón. Pero sobre la unicidad de la verdad, ninguna duda debemos tener. Perfecto. Padre, queda poco tiempo, tengo muchas preguntas, pero hay dos que no quiero dejar de hacerle, así que le voy a hacer un combo de dos en una. Pero antes quería hacer un comentario, porque te preguntaba por qué había que estudiar filosofía y lógica. Uno de los seguidores escribió como que se había olvidado de explicar por qué lógica. Yo creo, perdón que me atrevo a responder por usted, pero creo que con los
ejemplos que nos dio del día y de la noche, creo que está contestado de por qué debemos estudiar lógica, porque la verdad es lógica. Sí, sí, es así. Y sobre todo, yo tuve, el semestre pasado tuve el placer, y lo llamo así placer, de dar una materia de lógica en la facultad donde yo enseño, aquí en la Universidad Santo Tomás. Y yo insisto mucho en el tema de la lógica para ayudar a limpiar la cabeza de sofismas. Es que nos han metido tanta mentira que la sola tarea de limpiar sofismas ya es para vivir agradecidos con el mundo de la lógica. Sigue tú, por favor. Padre, nos queda poquito tiempo. Le hago dos preguntas en una, como le dije. Con este tema de la formación, con este tema de que hay que esperar el cambio generacional, que hay que estudiar filosofía y lógica, he encontrado, por lo menos yo, algo que ayuda bastante, que es estudiar apologética. Doy cursos de apologética y veo los frutos. Entonces le voy a hacer dos preguntas en una. ¿Por qué goza de tan poca propaganda la apologética? Casi nadie sabe qué es lo apologética, y a su vez los que conocen algo gozan de muy mala propaganda la apologética, porque vos nombrás apologética y no, eso es para pelear, no hay que pelear. Y la segunda que viene entrelazada es, ¿por qué goza de tanta buena, mucha cantidad, el falso ecumenismo? Donde veo que cuando yo quiero hablar de apologético, de defender la fe, una frase que se usa mucho es, no se trata de defender la fe. Hay que juntarse con los hermanos de otra religión y buscar los puntos en comunes. Cuando el ecumenismo, sabemos bien que no es eso si leemos la Unitatis Redintegratio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente tiene tantos conocimientos de ese falso ecumenismo y le gusta mucho, pero de la apologética no quieren saber nada o no la conocen directamente? Gracias Diego por esa pregunta. Me haces acordar lo que a veces pasa en las salas de cine, cuando se podía ir a cine, porque ahora estamos en pandemia y todo aquello. Pero cuando se podía ir a cine, imagínate una persona que entra a la película que empezó a las 9:30, pero la persona se confundió y entra a las 10:30, cuando la película ya ha pasado mucho más de la mitad. Y trata de entender en ese pequeño tiempo que le queda qué es lo que ha venido antes. Yo creo que la gran mayoría de los católicos están como esa persona, es decir, han llegado tarde a una película que no saben hace cuánto empezó. El nombre de la película se llama Modernidad. Los antecedentes de la modernidad están filosóficamente en el nominalismo, por orden cronológico, nominalismo, renacimiento, comienzo de la ciencia moderna, ilustración, positivismo. Todas estas son escenas que la mayor parte de los católicos desconocen. Ese conjunto o ese combo que empieza con el nominalismo y que sigue con todo lo demás que he mencionado, ha producido una relación sumamente turbia, muchas veces, como hoy se dice, una relación tóxica entre iglesia y mundo. Y en esa relación ha habido subidas y bajadas. Por ejemplo, en el siglo XIX, el Papa Pío IX lanzó una serie de clarificaciones de lo que se aleja de la fe católica. Eso se llama el sílabus, escrito con doble L y con Y. Ese fue un estilo agresivo, una iglesia que se presenta con agresividad a defender su fe. Entonces, en esta película, estimado Diego, ha habido como una danza de extremos, desde el extremo del rigor y casi de la arrogancia que se puede detectar en un documento como el de Pío IX, hasta el extremo en el que estamos ahora, que es el extremo del amiguismo, del buenismo, del abracémonos todos y un día se aclarará. Por ahora abrazados, todos abrazados para la foto. Y resulta que la foto es lo más mentiroso que hay. Porque tú ves abrazados a todos con todos y luego resulta que nadie cree en nadie, ni cree lo que el otro cree.
Entonces, la respuesta condensada, porque sé que el tiempo se nos agota, la respuesta condensada es que estamos en una danza muy larga, una danza que tiene muchos siglos y que se llama modernidad, que ha pasado por extremos y en la que se han causado todos los daños y también ha habido algunos aciertos. La época en la que vivimos es una época mala, o sea, lamento, creo que nacimos en la época que no nos tocaba. Una persona como tú, hace 120 años, en el lado correcto de la fe, hubiera gozado infinito. Pero estamos en una época en que, bueno, no es tan fácil. ¿Qué hay que hacer? Por favor, no renuncies a la buena apologética. Cultiva la humildad, la coherencia, la bondad, el anuncio del querigma. Porque a veces el pecado del apologeta es que no da el querigma. Anunciemos buena noticia, seamos humildes y orantes y poco a poco iremos encontrando que ese péndulo no tiene que irse a los extremos, sino quedarse donde debe estar. Y así prestaremos un servicio que no lo veremos nosotros, sino como decía el obispo, los nietos de nuestros acólitos. Genial, genial, padre. Sí, me pasa en los testimonios de los cursos que damos con Mauro, que está Ramoncito, que estoy viendo ahí, que la gente dice, yo pensaba que la apologética era para pelear. Y nada que ver. Y nada, se encuentran con algo distinto. Padre, nos quedan 2 minutos. Le voy a hacer la última pregunta, porque nos queda poquito. El obispo Robert Barron, nombrado obispo de la Arquidiócesis de Los Ángeles por el Papa Francisco, en esta revista que nombré antes de Estados Unidos, dijo que si en todas las iglesias del mundo se estudiara apologética y si a los adolescentes se les enseñara fe y razón, entre otras cosas, no existiría más el protestantismo. ¿Concuerda con esta afirmación? Totalmente. El enemigo del protestantismo es, número 1, la argumentación y número 2, la historia. Porque la historia no les da la razón a ellos. Pero, por supuesto, hay que soportar eso con una vida de oración y con la alegría del Evangelio. Eso es muy importante. Pero sí, concuerdo perfectamente. Claro que sí. Perfecto. Padre, nos queda 1 minuto y me gustaría que nos dé una bendición y una pequeña oración antes de que se corte el vivo. Gracias. Trae, Señor, el don de tu Espíritu, que nos haga testigos eficaces del don del Evangelio. Que siempre recordemos lo que nos dijo San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Que con humildad y caridad sepamos ofrecer la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre.